Como vimos en el video anterior, el enlace iónico es aquel que se da cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos que se unen es muy grande, es decir, que sea mayor a 1.7. En estos casos, toda la densidad electrónica se queda del lado de un solo elemento. Aquí está, observen. Pero ¿qué es densidad electrónica? Pues simplemente es la concentración de electrones, es decir, que todo el conjunto de electrones se va a quedar en este caso del lado del elemento más electronegativo. ¿Por qué? Porque este es el que los atrae, el que atrae a los electrones. Sin embargo, en el enlace covalente esto no sucede, porque los átomos que se unen tienen electronegatividades muy parecidas, así que la diferencia no es tan grande. Aquí lo estamos viendo y por lo tanto prácticamente se están uniendo con la misma fuerza, es decir que ambos se están jalando. El enlace covalente puede ser polar o puede ser apolar. Cuando es polar es porque se forman dos polos, es decir, la densidad electrónica va a estar más de un lado que del otro. Cuando es polar, imaginen que jalan una cuerda junto con otro compañero, con un amigo o con un familiar. En cada lado de la cuerda hay colgando una esfera, por ejemplo, o una pelota. Si los dos extremos, las dos personas están jalando la cuerda con la misma fuerza, las dos pelotas se mantendrán en el centro de la cuerda. Eso sería un enlace covalente apolar, porque la densidad no estará, o sea, la esfera no estará ni de un polo, ni de un lado de una persona, ni del lado de la otra persona. Va a estar justamente en medio de los dos. Pero si uno de los dos jala la cuerda con más fuerza que el otro, entonces la pelota que está colgando, o las pelotas se van a mantener más del lado del que tenga más fuerza. Y esto va a ser un enlace covalente polar. Entonces ya en un ejemplo con átomos, si uno tiene más electronegatividad que el otro, por esa pequeña diferencia, los electrones se mantendrán más de su lado. Como en este ejemplo en el cual el oxígeno, en el primer ejemplo, tiene mayor fuerza de electronegatividad y por lo tanto sus electrones se encuentran más de su lado que del azufre, que tiene menos electronegatividad. Eso es un enlace covalente polar, mientras que el apolar, que es una unión entre, en este caso, oxígeno con oxígeno, ambos jalan con la misma fuerza. Y cuando esto pasa es porque ambos tienen la misma electronegatividad, casi siempre es por esto, y sucede pocas veces entre elementos diferentes, pero sucede más entre átomos que sean del mismo elemento, como en este caso que es oxígeno con oxígeno. Les explico más detalladamente. Como ya dije en el video anterior, un átomo no puede estar solo en la naturaleza, no puede estar solo, aislado. La electronegatividad de los átomos no les permiten encontrarse aislados. Todos los elementos, excepto el helio y excepto el neón y el argón, todos tienen una electronegatividad, excepto estos tres que les acabo de decir, helio, neón y argón. Pero ¿por qué solamente estos tres no? Porque en primera ya son elementos estables, así que no requieren atraer ningún electrón más. Sin embargo, los demás gases nobles, a partir del criptón hacia abajo, sí tienen un valor de electronegatividad, pero solo aplica en casos muy raros. Digamos que por ejemplo el criptón puede combinarse con flúor, pero requiere prácticamente que sean forzados a hacerlo. Aún así, los átomos de los gases nobles se encuentran libres, sin combinar. Si llenamos por ejemplo un globo con helio, dentro de este globo habrán solamente átomos de helio dispersos, y debido a que su densidad es mucho menor a la de los gases que forman parte del aire. Por eso es que los átomos de helio y de cualquier gas noble flotan en el aire. Así que por eso también un globo lleno de helio flota y se eleva. Pero todos los demás elementos, todos los demás tienen sus átomos unidos a otros átomos, ya sean del mismo elemento o de otro elemento. Los metales puros, por ejemplo, tienen átomos
del mismo elemento unidos entre ellos a través de enlaces metálicos, como aquí vemos el aluminio. Es decir, tampoco puedo encontrar yo un solo átomo de aluminio. Siempre lo encontraremos junto con muchos átomos más también de aluminio, si es que está en estado puro, obviamente. Pero los no metales, cuando están en estado puro, como por ejemplo oxígeno, como hidrógeno, como cloro, los vamos a encontrar unidos con ellos mismos. Supongamos que hubiera un átomo de cloro individual en la naturaleza. Al elemento cloro, por ejemplo, nunca lo encontraremos como Cl. ¿Por qué? Porque el átomo de cloro, al igual que los átomos de todos los elementos, tienen un valor de electronegatividad que les permite atraer o ser atraídos. Y en este caso, siempre un cloro será atraído por otro cloro, formando esto, una molécula diatómica. Una molécula diatómica, como su nombre lo dice, es aquella que tiene dos átomos, en este caso, que sean del mismo elemento. Y esta sería una molécula apolar, porque no existe diferencia de electronegatividad entre un cloro y el otro cloro. Tienen la misma, así que es cero. Pero aquí, en este caso, ¿quién le cede a quién? ¿Quién recibe y quién dona? Pues ninguno, porque no es un enlace iónico, recuerden. En un enlace covalente, los átomos no ceden ni reciben. Los átomos comparten, se ayudan entre ellos para que ambos puedan completar su octeto o su última capa con 8 electrones. Y esto es muy, pero muy importante. Los átomos en un enlace covalente siempre van a compartir, no van a ceder y no van a recibir, van a compartir. ¿Por qué? Porque ambos quieren llegar al octeto. En el caso de cloro, que tiene 7 electrones de valencia, a cada átomo de cloro les falta solamente un electrón para poder cumplir con la regla del octeto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se ponen de acuerdo y dicen: bueno, mira, si a ti te hace falta un electrón y a mí también me hace falta un electrón, préstame nada más uno de tus electrones y yo te presto a ti uno. Hay que compartir un electrón para que así ambos tengamos el electrón que nos falta para poder llegar a 8. Y al compartirlo, simplemente se van a unir y van a tener ahora sí su octeto completo, así como lo acaban de observar. Y aquí, ¿qué hicieron? Que formaron un enlace simple, y el cual se forma cuando dos átomos comparten un electrón. Enlace simple, un electrón. Al compartir un electrón, ambos llegan al octeto. Vean, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones del lado de cloro. Y obviamente del otro lado va a ser igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta unión la podemos representar mediante una línea, así como lo ven aquí. Para que se nos haga más fácil, es como si simplemente hubiéramos unido los electrones compartidos con una línea. Eso se conoce también como ligadura. Los electrones que forman la ligadura se llaman pares enlazantes o electrones enlazantes. Esto quiere decir que la molécula de cloro tiene un par enlazante o dos electrones enlazantes, porque un par obviamente es igual a 2, mientras que los electrones que quedaron alrededor, o sea que se mantienen sin unirse, o sea estos dos de aquí más este par de acá más este par de acá, estos se llaman pares no enlazantes o simplemente electrones desapareados. Ya veremos después para qué se utilizan. Obviamente también podrían unirse a otro átomo. A la molécula formada por dos átomos de cloro, como lo acabamos de ver aquí en la imagen anterior, podemos representarla con su fórmula química, que va a ser Cl2. ¿Por qué Cl2? Porque tengo 1 y 2 átomos de cloro y aquí lo estoy marcando con un subíndice. El 2 me dice que tengo 2 átomos
de cloro unidos entre ellos. Para eso sirve el subíndice. Siempre tiene que ir por delante y en la parte de abajo como un número chiquito. Entonces también igual del elemento oxígeno, que tampoco va a estar libre porque también es un no metal. Este oxígeno, su fórmula va a ser O2. Nunca lo encontraremos como una simple O en la naturaleza, solamente en la tabla periódica, evidentemente. También va a ser una molécula diatómica. Pero ¿qué pasa con esos dos átomos de oxígeno? ¿Por qué se unen? Por la misma razón que se unió cloro con cloro, solamente que aquí hay un pequeño detalle. Vean, aquí se ponen de acuerdo también y dicen, a ver, a ti te faltan 2 electrones, porque tienes 6 de valencia, pero para poder llegar a 8 te faltan 2 electrones, y a mí también me faltan 2 electrones. ¿Por qué no usamos entonces 2 electrones de valencia de los que ya tenemos para parearlos y formar un enlace doble? Aquí en este caso, cuando les hagan falta 2 electrones, van a compartir 2 electrones, estos dos así como lo están viendo, y se va a formar un enlace doble, o sea, 2 rayitas como lo ven en el dibujo. O también se puede decir que son doble ligadura, 2 ligaduras o doble ligadura. Esto es entonces, les repito, enlace doble. Y aquí también vemos los electrones que no están apareados de oxígeno, de cada oxígeno, y estos no los voy a ocupar ahorita. Ya podemos contarlos entonces y podemos ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los 2 que le compartió oxígeno, 7 y 8. Y del otro lado va a ser exactamente lo mismo. Esto podemos también, a la hora de contar, podemos encerrarlo en un círculo de esta manera y así podemos contar más fácil sus electrones. Igual el otro lado también lo podemos encerrar en un círculo y está más o menos, obviamente tienen que estar iguales. Y ahora también si fueran 2 átomos, por ejemplo, de nitrógeno, vean, nitrógeno tiene una valencia de 5 electrones. Ahí está. ¿Cuántos le faltan a nitrógeno para poder llegar a 8? Tenemos que pensar eso y podemos ahora sí determinar que tienen que compartir cada uno 3 electrones. ¿Por qué? Porque a ambos les hacen falta 3 electrones. Así que nada más unimos estos dos y unimos también estos dos. Obviamente ya una molécula de nitrógeno nos va a quedar más o menos así, con un triple enlace. Ahora con una triple ligadura, 3 rayitas. Obviamente la fórmula de esto tiene que ser N2. No vayan a pensar que el enlace triple me va a decir este número de aquí. No. Este número de aquí me dice que tengo 1 y 2 átomos de nitrógeno. Esto quiere decir el 2. Les repito, el 2 me indica el número de átomos, no me indica el número de ligaduras. Ya podemos contar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y del lado derecho también va a ser lo mismo. Y es un enlace triple. Estos son los 3 tipos de enlaces covalentes que se pueden encontrar en la naturaleza, aunque hay un no metal que tiene también 4 electrones de valencia. Es el único no metal que tiene esa valencia, y este es el carbono. Y este no crean que forma enlaces cuádruples ni nada de eso, no. El carbono es un elemento que es especial y que tiende a formar cadenas con otros átomos que están también de hidrógeno, ¿sí? Cadenas y cadenas de carbonos, ya sean con un enlace simple, con enlace doble o con enlaces triples. Ya lo veremos después en otro tema, este tipo de compuestos químicos. Pero por ejemplo, el grafito y el diamante son materiales formados por carbono puro, justamente por cadenas y cadenas de carbonos con carbonos. Y también forman compuestos con otros no metales, sobre todo con el hidrógeno, formando hidrocarburos, que son aquellas sustancias que forman parte de los combustibles como el gas LP, que es para cocinar, y que ya veremos también en temas futuros. El silicio y el germanio son metaloides que también tienen 4 de valencia, pero estos no se encuentran combinados consigo mismos, sino que se encuentran combinados pero con otros elementos. Por ejemplo, el silicio aparece
en forma de compuestos llamados silicatos o sílicas, y germanio formando compuestos con cloro y con hidrógeno. En el siguiente video veremos cómo es que se combinan elementos no metales pero distintos, así que vayamos a verlo.